and I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat. I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree? Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Cuando todos te piden que elijas entre el blanco o el negro, entre ser oficialista u opositor, Campo Minado prefiere ser obsecuente con sus oyentes. Domingos de 9 a 11. Escúchanos. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Te merecemos. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Siempre para adelante, nunca para atrás. Lograr afrontar los retos de la vida. Siempre para adelante, nunca para atrás. Lograr amar también es resistir. Siempre para adelante, nunca para atrás. Será tu programa de ayuda, solidaridad y amor. Con la conducción de Agustina Torquio Grobo. Todos los martes, de 15 a 16. Siempre para adelante, nunca para atrás. Será tu vida. Qué bueno es vivir un sábado diferente, contemplando la Argentina y el mundo con ojos radiofónicos. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Entrevistas a los personajes más notorios del ámbito cultural. Espectáculos y la mejor música. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Con la conducción de Claudio Merelas. Todos los sábados. Desde las 14. Encuentro con la cultura, la gastronomía, la música, la ciudad y el mundo. Todos los domingos de 11 a 12 te proponemos compartir nuestro apetito cultural, gastronómico y musical con vos. Aperitivo. Los sábados al mediodía, Agenda Pyme, el programa referente de la actualidad de la pequeña y mediana empresa. Agenda Pyme, con la conducción de Nino Fernández y Gabriela Enzink, y la participación de Guillermo Gamacurta. Agenda Pyme, los sábados a las 12 por Radio Palermo. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Soltando pájaros. Conduce Atilio Bleta. Lo que sí está y lo que no está en los libros. Buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy en Soltando Pájaros vamos a hablar de América Latina, tiempos de violencias, en plural, las dos veces. Un libro que coordinan Verónica Giordano y Waldo. ¿Cómo te va, Verónica? Un gusto tenerte aquí de vuelta en Soltando Pájaros. Acércate un poquito más. Ahí está. Y Waldo Ansaldi. ¿Qué tal, Waldo? Bien, Atilio. Muchas gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Guadalupe Ugalde, ¿cómo estás? Tengo problemas con tu apellido, Guadalupe. Mirá que hace ya un tiempito que estás aquí en la radio y tengo que mirar porque no me acuerdo. Así que te pido disculpas. ¿Cómo estás? ¿Bien? La línea de oyentes es el 48991623, 48991623. Otra forma de comunicarse con el programa es mediante el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com, y además de la frecuencia modulada 94.7 se puede escuchar Radio Palermo por internet www.radiopalermo.com.ar. Rodolfo González Lebrero, nuestro columnista librero, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, mijo? ¿Bien? Bien, fantástico. Bueno, me alegro. Tiempos de violencias, América Latina. Esta es la segunda parte de un libro que a mí siempre ustedes me causan problemas, quiero que sepan, porque cada vez que recibo los libros me asusta la cantidad de páginas que tiene. Pero este es un poco más chico, afortunadamente, ¿no? Así es. Es el segundo libro.
Es el segundo de una saga, sí, efectivamente. Tiempos de violencias, ¿qué significa? ¿Por qué el título, Waldo? Bueno, nosotros quisimos con este proyecto de investigación, después cuajado en el libro, hacer una reflexión sobre el uso de la violencia política en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, desde una perspectiva que no es la usual al tratar este tema. Más bien, ¿por qué en determinadas condiciones sociohistóricas porción de la población de uno o más países optan por la violencia como una manera de resolver la conflictividad político-social? Y en la respuesta a esa pregunta fuimos advirtiendo que hay distintas formas de violencia, y esas distintas formas de violencia tienen que ver también con los antagonismos de clases. Y esta me parece que era una manera de entrarle a esta cuestión desde una óptica, de una perspectiva distinta de la que anda circulando en general, que tiene más bien características de reconstrucción de episodios, de organizaciones, de acciones, pero no una reflexión sobre el uso de la violencia. Entonces ahí advertimos que la violencia es ejercida de distintas maneras, que hay distintos tipos de violencia, y que a su vez estos distintos tipos de violencia se ejecutan, se ejercen en tiempos históricos diferentes y con intensidad del tiempo también distinto, incluso a veces dentro de un mismo país. Vamos a ir enseguidita a algunas cosas concretas, pero siguiendo con la reflexión que estás haciendo, Waldo, hay un planteo en el libro. Vos hablás de las distintas formas de violencias. Está el planteo de, digamos, lo más conocido, que es analizar las reacciones populares de partidos o de grupos contestatarios, que esto está bastante estudiado, pero hay varios capítulos del libro que también reflexionan sobre desde la coerción a hechos de violencia desde el Estado, ¿no es cierto? Que es una cosa en realidad en el que los estudiosos se meten menos. Así es. Ahí quisimos un poco plantarnos y siguiendo la línea de la construcción del orden, América Latina, la construcción del orden, los dos tomos anteriores que escribimos con Waldo, plantear la violencia por fuera de los términos dicotómicos, así como no planteamos en su momento el orden versus el desorden, sino más bien ver qué alternativas de órdenes posibles estaban en juego en un momento histórico determinado y qué sociedad finalmente, qué orden social finalmente se construyó con tiempos de violencia. Los autores reunidos en este libro, que es un conjunto de capítulos escritos por miembros del equipo que bajo la dirección de Waldo venimos siguiendo este tema desde hace años, quisimos plantear la misma visión compleja de la violencia, no mirar solamente la violencia desde abajo, sino también la violencia desde el Estado, y no mirar esto como un antagonismo binario, sino como proyectos en disputa, ¿no? Claro. A propósito de este planteo, hay un análisis en el que ustedes comparan experiencias de Paraguay, de Chile, de Guatemala y de Colombia. Y me parece que hay un viejo dicho que dice que dando ejemplos las cosas se entienden más. ¿No es cierto? Así es. Mejor, mucho más por radio. Por eso lo que te pido, Verónica, vos que has sido coautora de ese capítulo, que digas por qué además recortan, porque en América Latina, que es el objeto de estudio de ustedes, violencia ha habido en todos lados, pero Paraguay, Chile, Guatemala y Colombia. ¿Por qué? Ese capítulo lo escribimos con Julieta Rostica, especialista en estudios sobre Guatemala,
Lorena Soler, que se ha especializado en los estudios sobre Paraguay, Inés Nercesian, que hace poco sacó un libro sobre los orígenes de la lucha armada en América Latina, donde abordaba uno de los países, que es Chile, y mi aporte en el capítulo sobre Colombia. El capítulo buscaba... Todas ellas han estado hablando alguna vez aquí en este programa. En este programa, sí. Sí, sí. Y además nos formamos con Waldo y trabajamos con Waldo desde hace muchos años, entonces hay miradas compartidas, reuniones periódicas entre nosotras, y este capítulo estaba puesto a propósito de lo que decía antes, de desarmar los sentidos más comunes y binarios acerca de la violencia en América Latina, donde a la violencia guerrillera se le opone la violencia de Estado, sin mirar cómo la violencia de Estado fue una condición, fuera legal o ilegal, fue una condición estructural previa para que el campo popular reaccione frente a esos constreñimientos. Y a propósito, disculpame la interrupción, sí. A propósito de lo que decís, está muy claro que hay, en el caso de Chile y de Paraguay, de los otros dos países también, pero de Chile y Paraguay está muy desarrollado, que hay estrategias de los gobiernos para tratar de integrar el mundo rural. Se habla, en el caso de Chile, muy clarito de 2 reformas agrarias, también lo de Paraguay. ¿Por qué no explicas un poquito eso? Porque me parece que tiene que ver con lo que decís vos, de que desde el poder se intenta, bueno, hay cosas concretas, tratar de ver cómo se anticipa, cómo el poder o los poderes se anticipan o pretenden anticiparse a un lío más grande, ¿no? Ahí el capítulo gira en torno a una hipótesis de un autor alemán que trabajó mucho sobre Chile, que es Cristóbal Key, que hablaba de la reforma agraria como precondición para la integración social, ¿no? Para el orden, para la erradicación de la violencia en América Latina. Justamente nosotros con estos 4 países, desde un punto de vista comparativo, quisimos mostrar cómo una reforma agraria no es suficiente, porque depende, digamos, de la trama de esa reforma agraria, que el proceso sea un proceso que conlleve violencia o que desemboque en violencia. El caso de Chile, por ejemplo... Exactamente, es ahí lo que dicen, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? La reforma agraria llevada a cabo por gobiernos reformistas, profundizada por Eduardo Frei arranca con eso, claro, en los 60. Profundizada por Allende, desemboca en la contrarreforma y en la dictadura y atroz violencia de Estado terrorista que fue la dictadura de Pinochet. El caso de Paraguay entonces contrasta también mucho porque allí hay una construcción del orden autoritario bajo Stroessner desde los años 50, donde el campesinado es cooptado por el régimen y donde también frente a esa violencia de Estado aparecen movimientos campesinos que en algún momento, más tarde que temprano, le disputan el poder. Ligas agrarias cristianas. Muy vinculado también a procesos regionales, ¿no? Nosotros lo que Pero lo que sucede en Paraguay, al contrario de Chile, es que le resulta, es cierto que del Estado hay más coerción y si hace falta más represión por parte de Stroessner, pero le resulta, no sé cómo decirlo, me parece por ahí demasiado hablar de exitoso, pero bueno, le va bien al poder paraguayo porque incorpora y crea una suerte de burguesía rural. Por lo menos entendí que ustedes dicen eso. Sí. Por eso lo de exitoso también entre comillas, pero vale la pena utilizar esos términos para discutir qué es una solución exitosa, ¿no? Porque si en términos de éxito si en términos de estabilidad política hablamos de éxito, Paraguay fue un país muy estable políticamente, en el sentido que tuvo un régimen que se mantuvo en el poder, que mantuvo un orden
con las características que tuvo, pero un orden al fin. Claro. Entonces, ahí la hipótesis que habla de una reforma agraria como precondición para un orden estable empieza a hacer agua, ¿no? Y acompañado de unos niveles de violencia exorbitantes, con lo cual... Reforma agraria clásica, por lo pronto, en Paraguay no hubo. No, fue de otra índole. ¿Cómo? Fue de otra índole, claro. Hubo un orden estable y sin embargo hubo niveles exorbitantes de violencia. Entonces, estos ejemplos lo que nos marcan es que los caminos explicativos de estas experiencias tienen que o transitar otros caminos o incorporar otras variables de análisis, pero por de pronto lo que sí nos ayudan es a desdicotomizar la mirada, ¿no? De democracia versus dictadura, de orden versus desorden, de violencia ilegítima versus violencia legítima, ¿no? Que para lo cual el Estado cuenta con un fuerte hándicap, ¿no? Porque la coerción es atributo del Estado moderno. Es el momento oportuno para irnos a la primera tanda del programa. Estamos con Waldo Ansaldi, Verónica Giordano, hablando de la última criatura que han parido. Ellos son coordinadores, hay varios capítulos, hay un colombiano también escribiendo, ¿no es cierto? América Latina, tiempos de violencias. Enseguida volvemos. RPLM. ¡No! ¡Va! ¡Bien! Se viene el Día del Niño y Banco Credicop tiene los mejores beneficios, pensados para padres y soñados por los chicos. Disfruta hasta 25% de ahorro, sin tope y cuotas sin interés con todas tus tarjetas Credicop, del 3 al 8 de agosto en shoppings, jugueterías y locales de indumentaria adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vigencia de las promociones del 3 al 8 de agosto de 2014. Consulta bases, condiciones y todos los shoppings y comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Auspicia Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Muchos lo llaman adicional, suma extra, plus. Lo que algunos profesionales exigen al margen de los acuerdos y convenios constituye una estafa. Pongámosle un freno. El cobro indebido es un ilícito. Denuncialo en tu delegación de IOMA o en www.ioma.gba.gov.ar. IOMA, Sistema Solidario de Salud. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede. Tener tu propia casa y pagarla de a poquito se puede. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Buenas tardes. Más salud, más Tigre. El municipio incorpora 12 nuevas unidades de primera respuesta al sistema de emergencias Tigre, equipados con desfibriladores, férulas, dispositivos de extracción y atención prehospitalaria para actuar en forma inmediata y eficiente. Ante cualquier emergencia, comunicate al 107. Unidades de primera respuesta 1R. Más cerca de nuestros vecinos. Siempre. Más información www.tigre.gov.ar. Tigre, municipio. Soltando pájaros. Conduce Atilio Bleta. Sí, González Lebrero. Sí, quería hacer una pregunta. Hay ustedes lo conocen a Fernando Mírez, investigador chileno, que me parece que tiene una frase que muy adecuada para sintetizar estas cosas que ustedes están diciendo. Refiriéndose al poder de los grupos dominantes latinoamericanos, él dice que para hacer reformas en América Latina hay que hacer revoluciones, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando sobre los tiempos de violencias.
Sí, es una buena manera de sintetizar justamente parte del drama de América Latina, ¿no? Nosotros creemos que hay una clave para explicar la política o la historia política social de nuestras sociedades, y es encontrar la trama que hay entre la estructura agraria y el poder, entre la estructura agraria y la política. Si uno no entiende esto, no entiende América Latina. Y esto incluyendo a países que, como Argentina y Uruguay, pareciera que la cuestión agraria, en la medida en que no hay campesinos de una cantidad significativa económica y socialmente, pareciera que son problemas ajenos. Pero aún así, en estos dos países tan poco campesinos, Uruguay menos que Argentina, la estructura de la propiedad de la tierra es clave para entender la dinámica política. Y no solo en una coyuntura, ¿no? Como una mirada de larga duración. El coeficiente histórico de nuestras sociedades está marcado por esta asociación entre estructura agraria y poder político. Creo que lo que vos decís, Waldo, se explica bastante si hablamos de los otros dos países, Verónica, es decir, de Guatemala y de Colombia, ¿no? En Guatemala, cuando estuvo Julieta Rostica, que fue la que investigó este asunto, conmueve leer ese libro en los planteos del genocidio en Guatemala para garantizar el orden, que es una de las cuestiones de preocupación de ustedes. Los militares mataron seguro a 200.000, pero si hay 70.000 desaparecidos, es mucho más en un país que entonces tendría 10 millones de habitantes. 10 millones de habitantes. Un millón de desplazados, 10% de la población, 200.000 muertos, 70.000 desaparecidos, es una cifra. Es terrible. En términos absolutos y relativos. Yo recuerdo, a propósito de Guatemala, pero esto es una noticia periodística, es mi deformación, en los momentos allá de algunos números de Guatemala en la década del 80 que decían que Guatemala era un país inviable porque tenía 120.000 hombres bajo las armas. Es decir, cómo ese pueblo puede sostener, alimentar a tanta gente militarizada. Bueno, es fruto de lo que ustedes plantean de la matanza y de la estrategia que lleva adelante los que llevaron adelante los que mandan en Guatemala para garantizar el orden, ¿no? Mira, Atilio, una cosa que se conoce y se difunde poco. El horror de la represión en Guatemala no tiene parangón. Cuando el ejército arrasaba las aldeas campesinas, asesinaba a hombres, mujeres, niños, ancianos, y después se hacían tortillas con los sesos de los muertos. Cuando se llega a ese nivel de horror, no hay palabras. No hay calificativo, escapa a cualquier capacidad de comprensión, ¿no? Se pueden explicar por razones X, pero el horror supera todo lo imaginable. Claro. Sí, tal cual. ¿Qué querés decir, Gonzalo? También una reflexión, una pregunta más que una reflexión. ¿Cómo se compatibiliza esta violencia extrema en Guatemala con un estado como el de Costa Rica que no tiene ejército? Es decir, ¿cómo, hay distintos modos de ejercer el control, efectivamente? Sabemos que no es solo la violencia, no stricto sensu, pero, digamos, ¿qué comparación pueden hacer ustedes entre estos dos países donde, bueno, se garantiza cierto orden con, digamos, en todo caso, estrategias muy diferentes? Ahí nosotros en América Latina, la construcción del orden, nos ocupamos específicamente de Costa Rica para mostrar cómo contemporáneamente a otros países de América Latina que habían sufrido procesos de violencia y donde se había aplicado la doctrina de seguridad nacional desde el Estado, ya fuera bajo regímenes dictatoriales como conocimos los argentinos, pero también democráticos como conocieron los colombianos, mexicanos, venezolanos. En Costa Rica es cierto que no hay ejército, pero hay policía. Claro. Y muchas veces la construcción del orden, en los mismos términos en los que en los 60 y 70 conocieron otros países de América Latina, en Costa Rica fue la policía la que ejerció ese poder represor
y conductor, digamos, del orden hacia regímenes que eran formalmente democráticos, pero que tenían niveles de violencia y de estrechamiento de los canales típicamente democráticos, ¿no? En términos de democracia liberal. Claro que, de todos modos, Costa Rica sigue siendo una excepción, más que una excepción, sigue teniendo sus particularidades en el mapa de América Latina, pero no queríamos dejar de señalar esta cuestión precisamente para ir derribando mitos, ¿no? Como el hecho de poner a Guatemala y a Colombia en la misma comparación en este libro, Tiempos de Violencias, tenía que ver con marcar cómo niveles extremos de violencia se podían llevar a cabo en dos países donde en Colombia hubo un régimen de democracia estable desde el año 58 quizás en adelante. el único país de Sudamérica donde no hubo golpe de Estado. Y en Guatemala, todo lo contrario, un país que tuvo un régimen político muy inestable, donde hubo sucesiones presidenciales y dictaduras militares muy violentas. Hay una anécdota de turista. A mí me tocó ir varias veces por trabajo a Costa Rica, y lo que se ve es que hay un reparto de la tierra más democrático que en otros lugares de América Latina, ¿no es cierto? Sobre todo del Istmo, ¿no? Sí. Pero además hay una cosa muy curiosa. Hay un consenso en la sociedad. Resulta que una de las veces que fui, hubo algunos episodios de robo en San José de Costa Rica, y no eran los costarricenses los que robaban, son los nica, decían, por los nicaragüenses. Entonces, incluso a gente más o menos con alguna responsabilidad política, yo le decía, pero que ustedes no tienen ningún chorro. Entonces no me entendía ningún ladrón, que medio se ofendió cuando yo le dije, porque molestaba realmente que le quisieran echar la culpa a los otros, como si no hubiera un solo ladrón en Costa Rica, ¿no? Ellos no robaban. Es muy llamativo eso. Costa Rica es un caso interesante a propósito de tu pregunta, porque es un caso clarísimo de la vinculación entre estructura de la propiedad de la tierra y régimen político. Costa Rica no tiene una historia de estructura agraria latifundista, y tiene, por el contrario, una estructura agraria fundada en la primacía de los pequeños y medianos productores y propietarios. Entonces, el primer dato. El segundo, que Costa Rica no tenga ejército es el resultado de una guerra civil, y la democracia costarricense es el resultado de una guerra civil. Entonces, además es fantástico porque da una evidencia empírica a la hipótesis de Barrington Moore acerca de que las democracias occidentales se construyeron a partir de revoluciones extremadamente violentas. Y en otra escala menor, Costa Rica es un ejemplo de cómo efectivamente esa democracia tan alabada no se recuerda que es el resultado de una guerra civil. Vos, Waldo, estamos con Waldo Ansaldi y Verónica Giordano hablando del libro reciente América Latina, Tiempos de Violencias. Tenés un capítulo que lo titulás A Galopar, y yo me acordé de ese poema que también es una canción muy linda. Uh-huh. Y bueno, decime, ¿por qué le pusiste A Galopar? Bueno, el poema de Rafael Alberti, que es un poema gestado en el contexto de la Guerra Civil Española, claro, es una apelación a la violencia llevada al extremo, ¿no? Es decir, a galopar hasta enterrarlos en el mar, quiere decir nada de consideración para con el enemigo. Entonces me parecía que recuperar metafóricamente esta expresión de este gran poeta ayudaba a entender el modo en el que el ejercicio de la violencia es concebido, por lo menos en América Latina, y esto es concebido por los contrincantes, cualquiera sea la posición que ocupan. Porque a lo que a nosotros nos interesa mostrar es que la violencia no es privativa de los grupos revolucionarios, de las organizaciones populares. Esto Verónica lo señalaba hace un momento, es la respuesta a una violencia previa. Entonces esto cambia el eje de la discusión. A propósito de A Galopar, este poema de Alberti fue musicalizado por Paco Ibáñez, y yo tengo una versión del año 69 de un recital que creo que vos también la tenés, Waldo, en el Olimpia de París, así que vamos a disfrutar a este gran artista español, Paco Ibáñez, A Galopar. Vale, adiós.
las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Si quiere estar informado y saber lo que sucedió en el mundo de la economía y las finanzas, entérese escuchando La City por Dentro, con toda la actualidad, todos los martes de 19 a 20 horas, conducido y dirigido por Gustavo Giraldes y Carlos Rizzo. La City por Dentro. El sol lo adormece, el frío lo acurruca, el silencio lo relaja y el peligro lo pone en alerta. Pero básicamente su lugar siempre es la ventana. Si lo conoceré. El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Conductor Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Sábados, 15 a 16 horas. Por Radio Palermo 94.7. En el amanecer de los martes, Redacción. La más completa información y las principales claves de los complejos temas políticos, judiciales y económicos financieros. Redacción. Con Ernesto Berensen, Patricia Blanco y Miguel Ángel Rouco. Los martes, de 7 a 8:30. Los sábados al mediodía, Agenda Pyme, el programa referente de la actualidad de la pequeña y mediana empresa. Agenda Pyme, con la conducción de Nino Fernández y Gabriela Enzink, y la participación de Guillermo Gamacurta. Agenda Pyme, los sábados a las 12 por Radio Palermo. Con Luz Propia, un programa que te llega al alma para terminar la semana con la mejor energía. Con Luz Propia. Escúchanos todos los domingos a las 23 horas con la conducción de Claudia de Brasi, Marina Torino y Lola de Jesús. Con Luz Propia. Todos los domingos a las 23 horas. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, radiopalermo.com.ar. Lo que sí está y lo que no está en los libros. Soltando pájaros. Recibimos algunos libros, González de Brero. Así es, Atilio, así es. Nos enviaron de siglo XXI un par de ellos. Alberto Díaz, Biotecnología en todos lados, en los alimentos, la medicina, la agricultura, la química. Y esto recién empieza, dice Alberto Díaz, de su libro editado por, como dije, por siglo XXI. Alejandro Duhovne, una historia del libro judío, la cultura judía a través... la cultura judía argentina a través de sus editores, libreros, traductores, imprentas y bibliotecas, editado por Siglo XXI, y editado por Edasa, Peronismo y Democracia, Historia y Perspectivas de una Relación Compleja, compilado por Marcos Novaro. Marcos Novaro. Ayer me quería acordar el nombre de Marcos Novaro y no me lo pude acordar durante todo el día. Esta cosa de estar grande, Waldo. No sé, habla por vos.
Estamos con Waldo Ansaldi, Verónica Giordano, hablando de América Latina, tiempos de violencias. ¿Y vos tenés algún mensaje? Varios. A ver, dale. Varios mensajes. Eladio Pereira nos escribió al Facebook y nos felicita por el programa de hoy. Carlos... Perdón, a propósito del Facebook, muchas gracias a Cristina Reyes, que le debo, que siempre dice que le gusta el programa, me manda mensajes y nunca le hago una devolución. Carlos de Palermo agradece el tema tratado, ya que se conoce poco más allá de lo que pasó en nuestro país. Y pide alguna consideración sobre Brasil y México. No, yo lo que Carlos, usted discúlpeme, pero la verdad que la pretensión es que por lo menos podamos hablar algo de Colombia, que es un tema realmente... Brasil lo dejamos para otra oportunidad porque no va a haber tiempo, aunque sea un poquito, si querés, Waldo. No, para tranquilidad del oyente, tenga paciencia. Dentro de 2 años aparece el próximo libro, tratamos Brasil y México y Perú. Sí. Es muy difícil. Un continente en sí mismo. Claro, es muy difícil hablar de todo, pero me parece que Colombia amerita así, por lo menos una parte del programa, ¿no es cierto, Verónica? ¿Qué es lo que pasa en Colombia desde el... Resumamos, digamos, desde la década del 30 para acá, o si querés también de la primera parte del 19, como vos quieras. De la segunda parte, digo. La verdad es que voy a invocar acá el capítulo que escribe Paola Rodríguez, integrante del equipo que formamos con Waldo Ansaldi, porque Colombia, además de estar presente en el capítulo comparativo del cual hablamos en la primera parte del programa, también está presente en un capítulo específicamente referido a Colombia, de autoría de Paola Rodríguez, colombiana, además. Y teníamos la intención de seguir incorporando capítulos de Colombia porque el capítulo de Paola se refiere a los años 50 y la verdad es que los años posteriores de este país... Me dejó con las ganas, Paola, porque yo quería ver algo más, sí. Pero ya esto es todo un tema, ¿no? Sí. Y como decía Waldo, hay un libro ahí en proceso de escritura en el que seguramente vayamos a abordar más profundamente las décadas siguientes y el tema de las FARC en Colombia, pero quisimos situarnos y Paola tiene una mirada muy aguda sobre su propio país en estos años 40 y 50 de Colombia, justamente para reforzar esta hipótesis de la violencia de Estado como generadora de condiciones para la conflictividad social resuelta por los canales de las violencias en Colombia. Hay una cosa curiosa, ¿no? Porque hay los partidos tradicionales de Colombia, liberales y conservadores, reúnen diríamos hoy, a campesinado, reclutan campesinado que van a la pelea. Y depende de quién controle el Estado, resulta más o menos sangriento. En estas 2 décadas que vos hablás, Verónica, es quizás un hecho, no sé si hay algo parecido en otros lugares de América Latina, ustedes son los especialistas. En algún momento en Guatemala, en los 60, la primera guerrilla guatemalteca es campesina, indígena campesina. Sí. Pero Colombia constituye un caso en sí, si no excepcional, por lo menos donde la base social campesina de las primeras organizaciones guerrilleras está claro. El caso de las FARC, porque después los helenos, el M-19, tienen otras características. El M-19 es más parecido a una guerrilla urbana, sí, ¿no? Y los helenos que trabajan en el campo son de origen urbano también. En cambio la FARC no, la FARC nace de la guerrilla campesina liberal, después del acuerdo entre liberales y conservadores, el pacto de Sichés, de Benidorm, que continuaron porque efectivamente los políticos no daban respuesta a sus demandas. Yo creo que una cosa interesante del capítulo de Paola es que muestra que la violencia estatal, y en este caso incluso paraestatal, que es la violencia de los terratenientes, precede a la violencia campesina, a la violencia de la guerrilla. Y un dato importante para entender después el funcionamiento de los paramilitares 4 décadas después.
Entonces, así que viene de lejos. El tema de que haya una fuerza irregular, alentada del Estado, pero que después esto lo plantea Paola, ayúdenme, Rodríguez, en el artículo lo plantea, de que después se autonomizan estas fuerzas y juegan su propia política. Ya no responden al Estado, sino que responden sobre todo a los terratenientes, a sectores privados. Es una suerte de... Es decir, juegan su propio poder, digamos, ¿no? Su propia dinámica. Algo después volvió a ocurrir, y bueno, nosotros no hacemos actualidad, pero me parece que hay fundadas sospechas que el ex presidente colombiano tuvo una vinculación bastante seria con los paramilitares, ¿no? El anterior. Eso está fuera de discusión. Lo que todavía está en un cono de sombra, la vinculación con el narcotráfico. Pero la vinculación con los paramilitares obvia y se mantiene. Pero es bien interesante que uno compara dentro de un mismo país dos tiempos históricos distintos. Esto de los años 40, previo al asesinato de Gaitán, con los paramilitares de los 80, de los 90, que surgen en otro contexto, en otras características. Los paramilitares de los 40 surgen del interior mismo de la Colombia rural, la de los paramilitares más recientes también, pero tuvieron entrenamiento de asesores israelíes, argentinos, australianos, es decir, en el contexto de internacionalización de la Guerra Fría, etcétera, y esto es un detalle más que significativo. Y lo que vino después, la famosa doctrina que ustedes hablan de la seguridad nacional, ¿no? Así es. Ahí hay también, en el capítulo de Paola, una cuestión muy clara que es analizar Colombia desde la perspectiva de las clases sociales. Algo que termina ocultándose o opacándose en algunos análisis que privilegian el conflicto, el binomio liberal-conservador, que en Colombia es muy fuerte, digamos, analizar la realidad política del país desde la perspectiva de la violencia entre partidos, va ocultando la condición de clase que tiene el conflicto, ¿no? Y esto creo que es uno de los aciertos del capítulo que escribe Paola, porque nos coloca en una perspectiva comparativa con otros países de América Latina, donde efectivamente la estructura de clases y la cuestión agraria aparece con mucha relevancia. A mí, vos tenés un mensaje, González Lebredo. Sí, tenemos varios. Sí, una querida colega, Alejandra Pacino, nos dice que le gusta el programa de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ana de Almagro pone un poco en tema algo de lo que se empezó a hablar aquí, sobre la doctrina de la seguridad nacional, vinculado, digamos, a la intervención extranjera. Dice que la violencia en América Latina surge de la dominación por parte de los imperios y sus gobiernos cipayos. Antes los españoles, después Inglaterra y Estados Unidos. No lo vamos a negar. Pero sí queremos poner el foco en las condiciones internas. Claro. Queremos poner el foco en las responsabilidades internas también, ¿no? Y el caso de Colombia vuelve a aparecer muy claramente, porque se ve cómo la estructura bipartidista típicamente oligárquica tiene a través de Colombia en América Latina muy larga duración, ¿no? Los pactos a los que se refería Waldo hace un instante, que terminan cerrando por la cúpula partidaria un acuerdo entre liberales y conservadores, llevó al extremo de colocar en el texto constitucional una cláusula en la que se establecía que se iba a alternar en la presidencia el Partido Liberal y Conservador durante 16 años. Esto generó claramente un cerramiento, un estrechamiento de los canales democráticos para quienes no pensaban de esa manera. Eso se quitó de la discusión política. Sí, esto es así. Las elecciones estaban ganadas por un partido antes de celebrarse las elecciones. Y esto estaba incluido en el texto constitucional. El vocablo que usó Alain Rouquier para referirse a estas cuestiones es dicta blanda, ¿no? O sea, democracias que tenían muy
cuya característica propia del régimen está vedado, que es la libre competencia entre partidos. Yo no me quiero meter con la actualidad, ni mucho menos con la Argentina, pero no sé por qué me apareció, habrá sido porque ya hace unos cuantos años, así que podemos hablar, yo participé trabajando como periodista de la Convención Constituyente del 94 en la Argentina. Y ahí hubo un núcleo, así se llamó, que está en la Constitución, de coincidencias básicas que no se pudo discutir. El tercer senador, la reelección de Menem, es decir, ahí hubo un arreglo entre la cúpula del peronismo y del radicalismo para asegurar algunos privilegios a esos dos partidos hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, justito me acordé nada más, no es que nos vamos a poner a hablar. Nos vamos ya a la última tanda del programa y enseguida volvemos para decir algunas cosas más de este asunto de la violencia en América Latina. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Auspicia Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¡No! ¡Va! ¡Bien! Se viene el Día del Niño y Banco Credicop tiene los mejores beneficios, pensados para padres y soñados por los chicos. Disfruta hasta 25% de ahorro, sin tope y cuotas sin interés con todas tus tarjetas Credicop. Del 3 al 8 de agosto en shoppings, jugueterías y locales de indumentaria adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vigencia de las promociones del 3 al 8 de agosto de 2014. Consulta bases, condiciones y todos los shoppings y comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Muchos lo llaman adicional, suma extra, plus. Lo que algunos profesionales exigen al margen de los acuerdos y convenios constituye una estafa. Pongámosle un freno. El cobro indebido es un ilícito. Denuncialo en tu delegación de IOMA o en www.ioma.gba.gov.ar. IOMA, Sistema Solidario de Salud. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede. Tener tu propia casa y pagarla de a poquito se puede. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Buenas tardes. Más salud, más Tigre. El municipio incorpora 12 nuevas unidades de primera respuesta al sistema de emergencias Tigre, equipados con desfibriladores, férulas, dispositivos de extracción y atención prehospitalaria para actuar en forma inmediata y eficiente. Ante cualquier emergencia, comunicate al 107. Unidades de primera respuesta 1R. Más cerca de nuestros vecinos. Siempre. Más información www.tigre.gov.ar. Tigre, municipio. Soltando pájaros. Tenés un mensaje, estabas diciendo. Así González es. Lebrero, a ver. Así es, don Quique Figueroa nos escribe desde Trelew, como suele hacer, gentiles acercadores. Saludo y pregunto cómo hacemos para despertarnos cuando hemos perdido la capacidad de asombro. Describe Marta Bucar en vuestra obra, dice refiriéndose al libro de Ansaldi y Giordano. ¿Será a través del humor que logremos espabilarnos? ¿Cómo salir de nuestro exacerbado centro del universo y lograr mirar más allá de lo que pasa dentro del ISPA para ampliar mentes y fronteras? Y termina diciendo y preguntando, ¿hay agendas posibles para América Latina? Sí, claro que hay. Es una linda pregunta, porque yo la pensaba hacer, gracias Quique, la pensaba hacer al final, ¿no? Esta idea
Mercosur frustrado, UNASUR, CELAC. A ver, ¿tenemos 24 horas de programa? No, está claro. Bueno, entonces... En 7 minutos tenemos que ir. Bueno, entonces digo, yo recuerdo una frase de Simón Rodríguez, ¿no? A quien todos recuerdan por ser el maestro de Bolívar, pero no por lo que aportó al pensamiento latinoamericano. En 1829 escribió un libro analizando la situación de la América española y la necesidad de impulsar un proyecto unificador y ponía una expresión que para mí tiene una validez todavía hoy. O inventamos o erramos. Y ahí está el problema. O inventamos cómo salir de esta situación o seguimos reproduciendo una historia que parece sin fin. Y ahí la integración juega un papel importante. Digo, la integración hoy está pensada muy por arriba, muy a nivel de gobiernos, de Estado, y no por el seno de la sociedad. Si hablamos de, y no vamos a hablar de eso, sino vamos a tratar de por lo menos cerrar algunas cosas de Colombia, pero si hablamos del Mercosur, que es lo que tenemos más cercano, hasta ahora es más que nada una alianza comercial, una aduana, ni siquiera económica. Y que fue impulsada básicamente por las multinacionales de automotrices, ¿no? Uh-huh. Más allá de la necesidad, coincido con vos, Waldo, de que se haga algo más serio, ¿no? Verónica, me parece que quedaron algunos cabitos sueltos de Colombia, sobre todo porque, aunque no lleguen ustedes a la actualidad, hay un hilo conductor, ¿no? De esa violencia de los 30, los 40, los 50, el acuerdo, pero después sigue la violencia y continúa hoy. Hay un proceso de paz en estos momentos entre el gobierno colombiano y esta guerrilla que tiene más de 50 años, que son las FARC. Yo, por lo menos lo que pido en ustedes dos, es alguna reflexión sobre esta continuidad a ustedes que les preocupa tanto la larga duración. Perdón, Atilio, sí, porque viene muy a cuento, sí, un mensaje de Julio de Palermo. Justamente piden que no se olviden de mencionar, es una afirmación de Julio, que de lo ideológico del principio la FARC se reconvirtieron en narcos por conveniencia. ¿Dónde quedó el marxismo?, se pregunta Julio. ¿Quién contesta? Esta pregunta. No, bueno, la pregunta, a ver, a mí no me parece que sea así, pero bueno. No, es complicado. Lo de la vinculación entre la FARC y el narcotráfico es una historia más bien oscura que clara. Ha habido distintos momentos. Hay momentos en los que pareciera haber habido algún tipo de vinculación, hay otros en que claramente no. Hay otros en que más bien lo toleraron con la aplicación del llamado impuesto revolucionario. Les cobraban peaje. Sí, esto es lo que alguna vez escuché. La otra, la vinculación, está fuera de discusión. Yo creo que es un invento propagandístico de la contrapropaganda. Más importante es en qué medida las FARC fueron efectivamente abandonando el ideario inicial, y eso tiene mucho que ver con el momento en el que la FARC deja de ser, a principios de los 80, una guerrilla estrictamente campesina, e empieza a incorporar cuadros que provienen del ámbito urbano o de otros espacios. Y claro, yo creo que hubo un momento en que el crecimiento casi exponencial de la guerrilla puso la cuestión de la guerra en primer lugar y fue dejando de lado la cuestión programática. Si a eso le añadimos la llamada crisis del socialismo real, del proyecto revolucionario a escala planetaria, ayuda a entender esta especie de desconcierto que hay respecto de cuáles son sus proposiciones concretas, que son claramente diferentes de las que estuvieron en el origen de la guerrilla. De todos modos, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. En Guatemala hubo un baño, porque desde la Revolución Cubana hubo un objetivo de las élites, y particularmente de los Estados Unidos, de impedir otro país autodefinido como socialista en América Latina. Ayuda militar, intervención directa cuando hizo falta, y en el caso de Colombia, evidentemente la idea fue eso, pero las FARC siguen. Es decir, que ahí hay una cosa que me gustaría que dijeras, ¿a qué se debe que más allá de los cambios en el proyecto,
esta guerrilla siga teniendo respaldo popular, porque sin respaldo es imposible su existencia, no se puede explicar. Me parece que hay, las explicaciones nunca son monocausales, ¿no? Hay seguramente muchos factores que vienen al caso para explicar esta continuidad de la violencia y de las FARC en Colombia. Pero hay dos elementos que son los que señalábamos desde el comienzo, que es la resistencia de los diferentes gobiernos colombianos a realizar una reforma agraria, una reestructuración de la propiedad de la tierra y a abrir los canales de participación por fuera de un sistema bipartidista. Entonces, me parece que estos dos elementos que están desde el siglo XIX presentes en la formación del Estado colombiano, es la continuidad de estos elementos, la firme resistencia del sistema bipartidista liberal conservador de Colombia, de aceptar la presencia de un tercer partido, una tercera fuerza, ¿no? Que ha sido combatida bajo argumento de persecución de la guerrilla muy fuertemente. Y ha habido en Colombia un desplazamiento de campesinos fenomenal. Es un país más grande, pero 5 a 6 millones de campesinos. Es una expulsión, es un país increíble, ¿no? A mí me fascina Colombia en el sentido de que ahí está todo, ¿no? Todavía hay guerrilla, no pudo ser derrotada, hay narcotráfico, hay un desplazamiento de campesinos, hay una fuerza paramilitar que dicen que ha sido desmontada, yo tengo mis dudas, Waldo. No, sigue actuando, sí, de diferentes maneras, en algunos casos veladamente, en otros explícito, pero Colombia tiene además una particularidad, es un país cuyos gobiernos aplicaron la doctrina de la seguridad nacional sin necesidad de instaurar una dictadura militar. Primera cuestión que es bastante interesante de rastrear, no nos da el tiempo ahora para desarrollarlo, sí. Y la otra es que es un país donde, aún en un contexto de negociación de paz, hay persecución ideológica. El caso del profesor Beltrán, que está expulsado, antes el de Antonio García, uno de los mejores sociólogos de la cuestión agraria de América Latina, perseguido y echado de la universidad infinidad de veces, pero eso en el pasado. Esto de Beltrán es de ahora. Entonces, sí. Ahí hay un clima que es complicado. En el medio de un proceso de paz. Lo que subsiste en Colombia es su música. Es cuestión de... Uno no conoce ese país tanto, pero en algunos lugares he estado. Y uno va a una playa y ahí siempre hace calor. Y a la tardecita aparecen conjuntos de 3 músicos que vienen, y sobre todo los colombianos los contratan, y bailan desde el chiquito de 3 años hasta el abuelo de 80. Y todo el mundo baila y se divierten. Está chévere. Y a mí me da una envidia fenomenal, porque nosotros somos tan distintos, tan torpes, tan melancos. ¿No es cierto, Verónica? Pero por eso nos vamos a ir con una... Les agradezco mucho que hayan estado aquí en Soltando Pájaros. Nos vamos a ir con una cumbia de un conjunto colombiano con acordeón y mucha percusión, que es muy linda, que se llama La Pava Congona, de un tal Andrés Landero y su conjunto. Gracias y hasta el sábado que viene. Y vi tejiendo la araña, su red sobre dorado. Toma, prende la vela que me quemo. Prende la vela, ni que nos pega. También cantaba el Juan Polo al amanecer el día. También cantaba el Juan Polo al amanecer el día. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Oye Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro?